Mi hermana embarazada y mis padres intentaron robarme el coche mientras dormía. Soy Valeria, tengo 28 años, y siempre me he considerado una persona sensata y trabajadora. Mi hermana menor, Camila, de 25, está embarazada de 8 meses. Somos muy diferentes. Yo, desde joven, me acostumbré a ganarme las cosas con esfuerzo, mientras que Camila siempre fue el centro de atención, la consentida de mis padres. Creímos que esas rencillas de la adolescencia habían quedado atrás, pero los últimos eventos me han demostrado lo equivocada que estaba. El objeto de todo este conflicto es mi fiel Volkswagen Gol modelo 2012. No es un coche lujoso, pero lo compré con mi primer sueldo importante después de la universidad. Cada tornillo, cada cambio de aceite, lo he pagado yo con el sudor de mi frente. Es más que un vehículo, es un símbolo de mi independencia. Hace 6 meses, la empresa donde trabajaba recortó personal y me encontré en la calle. Ahora tengo un trabajo a media jornada en una cafetería y busco algo mejor. No tener que pagar una letra por el coche es un respiro enorme en mi economía. Lo uso para ir a entrevistas de trabajo, a hacer la compra y, simplemente, para sentirme dueña de mi vida. Camila, por su parte, conduce un Renault viejo y destartalado que heredó de nuestro tío. Es un ataúd con ruedas, un modelo 2005 que siempre está al borde del colapso. Ella no es precisamente diligente con el mantenimiento, así que es común que se quede tirada. En más de una ocasión, he tenido que dejarlo todo para ir a rescatarla. Siento una punzada de preocupación genuina por ella, especialmente ahora, con el embarazo tan avanzado. Nadie debería pasar por un susto así en su estado. Pero su problema no es nuevo. Ella y su novio, Lucas, llevan años diciendo que van a ahorrar para un coche mejor, pero con los gastos del bebé en camino, la situación económica se les ha complicado. Yo les comprendo, pero que yo sea soltera y sin hijos no significa que nadie en monedas de oro. Yo también vivo con lo justo. Todo estalló hace un par de semanas durante una cena familiar en casa de mis padres en el barrio de Palermo. Como era de esperar, la conversación derivó hacia el desastre sobre ruedas de Camila. Otra vez en el taller se quejaba, con los ojos en blanco. Y entonces, de la nada, soltó la bomba. Valeria, ¿podrías regalarme tu coche? Tú casi no lo usas. Al principio, solté una risa incómoda, pensando que bromeaba. Ni en sueños, Cami. Mi coche no está en venta, respondí. Pero ella iba en serio. Comenzó a argumentar, con lágrimas en los ojos, que una mujer embarazada no podía arriesgarse a conducir un vehículo inseguro, y que mi Gol era perfecto para ir al médico y, luego, para llevar al bebé. Me mantuve firme. No. Es mi coche. Lo necesito y no pienso regalarlo. Camila se puso hecha una fiera y mi madre saltó al ruedo. Cariño, si apenas sales de casa ahora. Trabajas a media jornada y no te mueves mucho. Camila lo necesita más que tú en este momento. Les expliqué, con la paciencia que pude reunir, que eso era irrelevante. El coche era mío, lo había pagado yo con mi dinero, y no vivimos en una comuna donde los bienes se comparten según la necesidad del momento. Que no tenga un trayecto diario al trabajo no significa que pueda vivir sin coche, dije, intentando que entendieran lo obvio. Fue entonces cuando Lucas, el novio de Camila, que también estaba en la cena, decidió meter cuchara. Por el bien del bebé, ¿no podrías reconsiderarlo? Incluso tuvo el descaro de ofrecerme el chatarra de Camila para cuando yo realmente lo necesitara. Me reí en su cara, no podía evitarlo. Lo siento que tengáis problemas con el coche, pero que os del mío no va a pasar, repetí, ya con la voz cargada de frustración. Camila rompió a llorar de manera espectacular. No entiendes lo aterrador que es estar embarazada y tener miedo de que el coche falle. Si de verdad quisieras a tu sobrino, querrías que tuviera un vehículo seguro. Ya saben que espera un niño. Esa manipulación barata me enfureció. La seguridad de tu bebé es tu responsabilidad y la de Lucas, le espeté.
Te puedo llevar yo o prestarte el coche en una emergencia, pero no voy a entregártelo para siempre. El comedor estalló en un coro de reproches. Mi madre me tachó de egoísta, diciendo que yo, al estar soltera y sin dependientes, debería ser más comprensiva con mi hermana, que estaba empezando una familia. Mi padre se mantuvo en un silencio cómplice, negando con la cabeza cada vez que yo hablaba. Apoyarla es una cosa, dije, levantando la voz por primera vez, pero lo que me estáis pidiendo es que renuncie a mi coche. Es demasiado. ¿Esperáis que ponga mi vida en pausa porque ella ha decidido tener un bebé? Pues no. No lo voy a hacer. La cena terminó en la más absoluta incomodidad. Me fui bajo la mirada acusadora de todos, como si hubiera apuñalado a su mascota. Salí con un nudo de culpabilidad en el estómago, intoxicada por sus palabras, pero también con la certeza interior de que su exigencia era una locura. Una llamada a una amiga me reafirmó, no estaba mal de la cabeza por negarme. Creí que sería el final, una discusión familiar desagradable que se desvanecería con el tiempo. Me equivoqué. La mañana del sábado siguiente me despertó el rugido de un motor diésel y el chirrido metálico de unas cadenas. Me asomé a la ventana de mi apartamento en el centro y el corazón se me heló. En la calle, estaba la camioneta Ford F-100 de mi padre, con un remolque para vehículos enganchado. Y allí estaban ellos, mi padre con una llave cruz en la mano, ya enganchando los ganchos del remolque a los neumáticos delanteros de mi Gol. Mi madre actuaba como vigía. Salí disparada de la cama, me puse los primeros pantalones y camisa que encontré y corrí hacia la calle, con la adrenalina bombeándome en las venas. ¿Qué diablos creen que están haciendo?, grité, llegando hasta ellos. Todos se quedaron paralizados. Mi madre se acercó con las manos en alto, como si intentara calmar a un animal salvaje. Cariño, por favor, escucha. Empezó. Pero yo ya tenía el teléfono en la mano, marcando el 911. Si no desenganchan mi coche ahora mismo, llamo a la policía y denuncio un robo, dije, con una voz que no reconocí como propia, fría y llena de determinación. Mi padre se apresuró a hablar. Valeria, no hace falta eso. Somos tu familia. Podemos arreglar esto como adultos. Avancé hacia mi coche, cuyas ruedas delanteras ya estaban parcialmente subidas en la rampa del remolque, y comencé a tirar de las correas que habían sujetado. Pensamos que si lo hacíamos así, de mañanita, sería más fácil. Podríamos hablar después, cuando estuvieras más calmada, tartamudeó mi madre. Su explicación me enfureció aún más. Su plan era, literalmente, robarlo y pedir perdón después, cuando el hecho consumado les diera la razón. Camila, que había estado observando desde la acera, cerca del buzón, no pudo contenerse más. Sabíamos que no nos lo darías por las buenas. Por eso intentamos hacerlo de la manera fácil. ¿Por qué tienes que ser tan dramática? Yo necesito este coche. Perdí los estribos. Porque es mi coche. Me estáis robando. ¿Qué os pasa en la cabeza? Le grité a mi padre que moviera la camioneta y el remolque inmediatamente. Mi madre siguió suplicando. Finalmente, mi padre, con un resoplido de exasperación, subió a la camioneta y la puso en marcha. Habían fracasado. Pero Camila no había terminado. Se acercó a mí, con su prominente barriga por delante, y me escupió con rabia. Ya les había dicho a todos que me ibas a regalar el coche. ¿Te das cuenta de lo humillante que esto es para mí? Resulta que mi encantadora hermana no solo había anunciado a sus suegros y amistades que yo le regalaría el coche como sorpresa, sino que, además, ella y mi madre habían planeado celebrar el baby shower en mi apartamento sin siquiera consultarme. Iban a usar mi propia casa como escenario para su farsa, donde yo, supuestamente, haría la gran entrega. Le exigí que contara la verdad inmediatamente, que yo nunca había accedido a darle el coche y que el baby shower no se celebraría en mi casa. Se puso a llorar de nuevo, gritando que le estaba arruinando todo y que sus suegros pensarían que era una mentirosa o que su familia no se preocupaba por el bebé. Pues tú misma te has cavado este hoyo mintiendo, le espeté. Mi madre,
abrazando a una Camila que ahora sollozaba de forma dramática, me lanzó una mirada suplicante. ¿No podrías hacer esto por tu hermana? Podemos arreglar los detalles luego. Está embarazada y estresada. Al menos deja que haga el baby shower aquí para que todo parezca bien. Absolutamente no, dije, sin dejar lugar a dudas. No voy a mentirle a un montón de gente ni a fingir que estoy encantada de regalar mi coche. Y mucho menos voy a organizar una fiesta a la que ni siquiera he sido invitada de forma decente. Mi padre tocó la bocina de la camioneta con impaciencia y gritó que era hora de irse. Mi madre me dirigió una mirada de pura decepción. Hablaremos de esto más tarde, dijo, y se llevó a Camila, que aún lloriqueaba, hacia el vehículo. Por fin se fueron, y mi coche seguía en su sitio, en la calle, donde debía estar. Me quedé temblando en la acera, furiosa y conmocionada. No podía creer que hubieran llegado a tal extremo. Más tarde ese día, mi teléfono comenzó a inundarse de mensajes de familiares extendidos. Camila había difundido una versión en la que ella, la pobre embarazada, solo había pedido el coche y yo había montado en cólera, echándola de mi casa en lágrimas. Mis padres respaldaban su historia por completo. Decían que debería hacer todo lo posible por apoyar a mi hermana en este momento estresante, que era solo un coche y que yo podría comprarme otro más adelante. Para mí, no es solo un coche. Es mi independencia, mi seguridad, mi tranquilidad. Me sentí traicionada hasta la médula. Y, a pesar de todo, con toda la familia presionándome, una pequeña parte de mí empezó a dudar. ¿Era yo la monstruosa? La situación escaló de una manera que jamás imaginé. Después del incidente del remolque, comencé a estacionar mi coche en el garaje de una amiga por las noches, por si acaso. Pero no podía prever cada una de sus tretas. Mi madre me llamó, con una voz dulce y arrepentida. Dijo que lo del remolque había sido un malentendido y me pidió que fuera a su casa para hablar con calma y arreglar las cosas como familia. Fui ingenua. Accedí. Conduje hasta su casa con mi Gol. Cuando llegué, solo estaban mi madre y Camila. Papá, supuestamente, trabajaba hasta tarde. Cenamos. Fue incómodo, pero civilizado. Empecé a bajar la guardia, pensando que quizás, solo quizás, esto era una rama de olivo. Después de cenar, mi madre dijo que tenía algunas cosas del bebé en el garaje que quería enseñarme y me pidió si podía ayudarla a llevar un par de cajas al coche de Camila. Asentí, sin ver la trampa. Seguí al garaje, cogí una caja y salí por la puerta principal. En ese momento, escuché el sonido inconfundible de mi coche arrancando. Corrí hacia la calle justo a tiempo para ver mi Gol retrocediendo, con Camila al volante. Me quedé paralizada un instante, antes de empezar a gritar. Salí corriendo detrás del coche, pero era inútil. Ella bajó la ventanilla y gritó, «Gracias por ceder, hermana. Sabía que al final harías lo correcto». Y pisó el acelerador, desapareciendo en la esquina. Me quedé plantada en el jardín de mis padres, con una estúpida caja de pañales en mis brazos. Mi madre salió corriendo, farfullando, «No te preocupes, esto es lo mejor para todos. Ya te pagaremos el coche, de alguna forma. Por favor, no te enfades». «Estás de broma», rugí. «Me has mentido para que viniera. Le has ayudado a robarme el coche». Ella insistió en que me pagarían y que solo lo hicieron por la seguridad del bebé. Le dije, claramente, que eso era un robo. Un delito. Que Camila, embarazada o no, no se iba a salir con la suya. Mi madre empezó a llorar, diciendo que no debía usar palabras como robo o delito con mi propia hermana, que estaba exagerando. Me suplicó que no llamara a la policía. La ignoré. Caminé hacia la calle, llamé un Uber y me fui a mi casa. Nada más llegar, marqué el 911 y denuncié el vehículo como robado. Di el nombre, descripción y dirección probable de Camila. Luego, envié un mensaje al grupo familiar informándoles de la denuncia y que si mi coche no era devuelto de inmediato, presentaría cargos.
Como era de esperar, no hubo respuesta. Horas más tarde, la policía localizó mi coche. Detuvieron a Camila cuando circulaba por la autopista. Al parecer, intentó hacerse la víctima, diciendo que yo se lo había regalado y que era un malentendido. Pero la documentación estaba a mi nombre y yo ya había denunciado el robo. La arrestaron. La policía me llamó para preguntar si quería presentar cargos, y dije que sí. Fue una decisión desgarradora, saber que mi hermana embarazada estaba esposada, pero sentí que no tenía otra opción. Remolcaron mi coche a un depósito municipal. El infierno se desató. Mi madre me llamó, histérica, gritando y llorando. Has arrestado a tu propia hermana. ¿Cómo has podido hacerle esto? Está embarazada. El estrés le puede provocar un parto prematuro. Le recordé que Camila me había robado y que les había advertido de las consecuencias. Colgué. No iba a aguantar su chantaje emocional. Unas horas después, recibí una llamada de un número desconocido. Era Camila, desde la comisaría. Su voz era un sollozo entrecortado. Me suplicó piedad, por el bien del bebé. Luego, cambió el tono y se volvió agresiva, llamándome desalmada y diciendo que estaba jugando con la vida de su hijo. Colgué en medio de su rabieta. Estaba harta de la manipulación. Incluso mi padre vino a mi casa. No lo dejé pasar. Hablamos a través de la puerta mosquitera. Estaba más calmado, pero su mensaje era el mismo. Involucrar a la policía era ir demasiado lejos, que esto se les había ido de las manos. Ya ha aprendido la lección. Tienes el coche de vuelta. No podemos dejarlo atrás, como familia, por el bebé. Le dije que no iba a dejar correr nada. ¿Por qué no le pedisteis a ella que lo dejara correr antes de que llegara a esto? ¿Por qué no me protegisteis a mí, vuestra hija, de esta traición? No supo qué responder. Se fue, cabizbajo, diciendo que esperaba que lo reconsiderara. Al día siguiente, recuperé mi coche del depósito. Afortunadamente, estaba intacto, solo sucio y con el tanque de gasolina casi vacío. Camila fue puesta en libertad más tarde, luego de que Lucas pagara la fianza. Pronto comencé a recibir mensajes de texto agresivos de su número, llamándome hermana horrible, traidora, y amenazándome veladamente. Guardé todos los mensajes. Dejé claro a mi familia que cualquier futura comunicación debería ser a través de un abogado. Di mi declaración completa a la policía y seguí adelante con la acusación. El caso estaba ahora en manos del fiscal. Pensé que sería el final, pero la absurda obsesión de mi familia no conocía límites. Unos días después de que Camila saliera de la cárcel, Lucas, su novio, se presentó en mi casa con un amigo. Decidí salir a hablar con ellos en el porche, con la puerta cerrada con llave detrás de mí. Lucas, al principio, fue sorprendentemente educado. Dijo que todo esto era demasiado estrés para Camila y el bebé. Le dije que yo también quería que terminara, y que terminaría cuando entendieran que no iba a ceder mi coche. Él intentó buscar un compromiso, admitiendo que Camila quizás había ido demasiado lejos, pero justificándolo por la desesperación. Incluso me ofreció comprarme el coche a plazos, 200 euros al mes. Como si fuera un trato generoso por un coche que ni siquiera quería vender. Me negué rotundamente. Fue entonces cuando el amigo, un tipo con actitud, se metió en la conversación. ¿Qué quieres para arreglar esto? ¿Dinero? Podrías salir ganando. Me quedé atónita. Lucas asintió y reiteró su oferta de compra a plazos. Me reafirmé en mi no. El amigo se volvió agresivo, diciendo que era una egoísta y que 200 euros eran más que justos. Le espeté que si le parecía tan buen trato, que les prestara su propio coche. Lucas perdió la compostura y empezó a frustrarse. Estamos intentando solucionarlo civilizadamente y tú lo pones todo difícil. ¿No crees que ya la has castigado suficiente? Eso me sacó de quicio. ¿Civilizadamente? Vienen a mi casa, después de todo lo que han hecho,
a intentar comprar a plazos algo que no es suyo y a llamarme obstinada. Lárguense de mi propiedad. El amigo dio un paso hacia mí, haciéndose el grande. Si al bebé le pasa algo, la culpa será tuya. Lo juro. Contuve las ganas de golpearle. No. Si le pasa algo, la culpa será de ustedes por fomentar esta locura. Ahora, váyanse. Lucas tiró de su amigo y se marcharon, no sin antes que el amigo me gritara «loca de mierda», mientras se alejaba. Documenté todo inmediatamente y llamé a la línea no urgente de la policía para informar del acoso. Por supuesto, cuando le conté a mi madre, ella me regañó por escalar las cosas al amenazar con llamar a la policía contra Lucas. Le dejé claro que yo era la acosada. Al menos, debido a las condiciones de la fianza, Camila tenía prohibido contactarme directamente. Un pequeño respiro en medio del caos. La gota que colmó el vaso llegó 2 meses después. Mi sobrino nació la semana pasada. Mi madre envió un correo electrónico masivo anunciando el nacimiento, y yo, quizás por error, estaba en la lista. Junto con el anuncio, había un mensaje dirigido claramente a mí, supuestamente de Camila. Decía, más o menos: «Querida Valeria, espero que estés feliz. Tu sobrino y yo casi morimos porque me obligaste a seguir conduciendo ese cacharro. Entré en parto prematuro por el estrés y el coche se averió cuando íbamos al hospital. Si mi hijo hubiera salido herido, habría sido tu culpa. Pero no te preocupes, estamos bien. Me aseguraré de contarle a mi hijo que a su tía no le importamos nada ni él ni yo». Ahí estaba. La última y más baja manipulación, acompañada de fotos de un recién nacido inocente. No sé si su historia era cierta, exagerada o una mentira completa. Pero ese mensaje fue la confirmación final. Aunque el bebé hubiera nacido sano, ellas, Camila y mi madre, necesitaban un chivo expiatorio, y yo siempre lo sería. No respondí al correo. En su lugar, contacté a la policía para confirmar que los cargos contra Camila seguían su curso. Luego, envié un mensaje formal a mis padres informándoles que cortaba todo contacto con ellos y con Camila, al menos por el futuro previsible. Les expliqué que necesitaba alejarme de la familia por mi bienestar mental y que no toleraría más acoso o chantajes. Bloqueé a todos, excepto quizás a mi padre, aunque su pasividad lo tiene en hielo muy delgado. Algunos familiares lejanos se pusieron en contacto conmigo, habiendo escuchado la versión distorsionada de los hechos. Les conté mi verdad, con todos los detalles, incluidos los intentos de robo. La verdad se extendió como la pólvora. Muchos de ellos se horrorizaron y me han ofrecido su apoyo. Una tía me dijo que estaba espantada con el comportamiento de Camila y que tenía todo el derecho del mundo de haber llamado a la policía. No sé qué pasará con el caso legal. Con un recién nacido de por medio, es probable que las consecuencias para Camila sean menores. Pero ya no es mi problema. He hecho lo que tenía que hacer para protegerme. Por fin, después de tanta tormenta, he recuperado la paz. Mi coche está en su sitio, y mi vida, por fin, vuelve a ser mía.